Muchos sectores de la izquierda y de las ciencias sociales tienden a desestimar los factores biológicos. Incluyo en estos grupos al feminismo hegemónico, al de la cuarta ola. A veces parece que el ADN es visto como un infiltrado neoliberal en la lucha de clases. ¿Por qué sucede esto? Vamos a explorar esta cuestión a través del libro Una izquierda darwiniana, Política, Evolución y Cooperación, publicado en 1999 por el filósofo australiano Peter Singer, que se especializa en ética aplicada. En este libro, Singer analiza las raíces históricas del conflicto entre la izquierda tradicional y la teoría de la evolución. Además, argumenta que una izquierda que incorpore una comprensión actualizada de la naturaleza humana podría avanzar de manera más efectiva hacia sus objetivos sociales y económicos. En el libro, Singer define a la izquierda como un compromiso para reducir el sufrimiento de los más vulnerables. Reconoce que existen diferentes proyectos dentro de la izquierda, como mejorar la calidad de vida de los más necesitados, defender los derechos civiles de los grupos desfavorecidos o reducir el maltrato animal. A pesar de estas diferencias, Singer considera que todos estos proyectos comparten el objetivo común de reducir el sufrimiento de los más vulnerables. Según su definición, si alguien no trabaja para lograr este objetivo, no podría incluirse como parte de la izquierda. Considero que la definición de Singer es legítima en el contexto de su propuesta, aunque es importante recordar que las categorías de izquierda y derecha pueden ser definidas de manera diferente según el contexto y la perspectiva política. Una razón por la cual la izquierda rechazó el darwinismo fue su idea de que la sociedad puede mejorar de forma ilimitada. Los pensadores de izquierda suelen creer en la maleabilidad ilimitada de la naturaleza humana, lo que les permite imaginar la posibilidad de una sociedad completamente diferente. Peter Singer denomina sueño de la perfectibilidad al optimismo excesivo sobre la capacidad de cambio y mejora del ser humano. Lo ejemplifica comparando las ideas de Bakunin y Marx sobre el tema. A finales del siglo XIX, la izquierda tenía dos modelos principales, el comunismo y el anarquismo. El comunismo, defendido por Marx, proponía una etapa de transición en la que el poder político y económico pasaría a manos de la clase trabajadora para abolir las estructuras capitalistas y reorganizar la sociedad hacia una economía colectiva y sin clases. En cambio, el anarquismo, promovido por Bakunin, proponía una organización social autogestionada basada en la cooperación voluntaria y sin un poder centralizado. Marx escribió comentarios sobre las ideas de Bakunin en un texto privado que nos permite conocer sus desacuerdos. Bakunin criticaba la democracia representativa diciendo que es una mentira que esconde el despotismo de una minoría gobernante que pretende ser la expresión de la voluntad popular. Marx respondió diciendo que bajo la propiedad colectiva, la voluntad cooperativa reemplazaría la falsa voluntad popular. Bakunin advertía que cualquier minoría gobernante, incluso si habían sido trabajadores antes de la revolución, terminaría priorizando sus propios intereses. Marx creía que este temor era infundado y que la naturaleza humana cambiaría al transformar las relaciones sociales de producción. La historia del siglo XX demostró que las preocupaciones de Bakunin eran correctas, ya que los regímenes marxistas en la Unión Soviética, China o Camboya crearon estructuras autoritarias como las que Bakunin quería evitar. Engels calificó a los primeros socialistas como utópicos y denominó socialismo científico a las propuestas de Marx y a las suyas propias. Sin embargo, esta distinción puede ser cuestionada, ya que los primeros socialistas pusieron a prueba algunas de sus ideas y Marx y Engels también imaginaron modelos ideales para el futuro. En los manuscritos económico-filosóficos de 1844, Marx describe a la sociedad comunista como el surgimiento de una nueva humanidad que, al abolir la propiedad privada, permite el retorno del hombre social y resuelve el antagonismo entre individuos. Para Marx, la codicia, el egoísmo, la ambición personal y la envidia no son inevitables, sino productos de las estructuras económicas y sociales que desaparecerían con la llegada del comunismo. En resumen, aunque Marx presenta su proyecto como materialista y científico, comparte con los socialistas utópicos la tendencia a proponer una transformación radical de la sociedad sin abordar adecuadamente los desafíos reales.
Mientras que los socialistas utópicos no consideraron las determinaciones de las estructuras económicas y sociales, Marx pasó por alto los factores biológicos de la naturaleza humana. Esto no implica sostener que estamos completamente determinados por la biología y que el medio ambiente no cuenta. Los estudios en psicología científica y evolucionista nos informan que muchos seres humanos tienden a abusar del poder cuando están en una posición privilegiada, tienden a corromperse cuando no son controlados y a actuar en función de sus propios intereses, incluso a expensas de los demás. Esta inclinación no desaparece simplemente eliminando las estructuras de explotación, ya que está arraigada en nuestra biología y en nuestra historia evolutiva. Las jerarquías y las dinámicas de dominación no son únicamente el resultado de sistemas económicos, sino también expresiones de tendencias evolutivas que favorecieron la supervivencia y reproducción de nuestros ancestros. Por lo tanto, cualquier propuesta política que ignore estos aspectos corre el riesgo de construir ideales utópicos que pueden ser poco realistas en relación a la naturaleza humana. Esto no significa que debamos resignarnos a la injusticia, sino que debemos diseñar instituciones y mecanismos que equilibren estas tendencias, fomentando la cooperación y limitando los abusos. En última instancia, una visión realista y científica de la condición humana puede ayudarnos a desarrollar sociedades más justas y sostenibles. Podemos ver entonces una de las razones por las cuales la izquierda tradicional rechazó al darwinismo. Si la teoría de Marx es correcta, los aspectos negativos de la naturaleza humana, como la codicia y el egoísmo, serían el resultado de las estructuras económicas y sociales, y el comunismo podría eliminar estos rasgos negativos al fomentar la cooperación por el bien común. En cambio, si la teoría de la evolución aplica a la historia humana, los antagonismos que el comunismo pretendía resolver no desaparecerían por completo, aunque sí podrían volverse menos destructivos. Algo así como pasar de pelear por el último pedazo de pizza a compartirlo, pero con condiciones. El sueño de una perfectibilidad humana ilimitada perdió credibilidad luego de las tragedias del siglo XX, como el estalinismo, la Revolución Cultural China y el genocidio de Pol Pot en Camboya. Hubo otros intentos de sociedades cooperativas que lograron un éxito moderado sin llegar a la tragedia, como los kibutzim israelíes, las comunidades agrícolas y la cooperativa Mondragón en España, entre tantas otras en el resto del mundo, aunque tampoco alcanzaron el éxito rotundo que algunos esperaban. Singer sostiene que el sueño de una perfectibilidad humana ilimitada debe ser abandonado y reemplazado por una izquierda darwiniana que reconozca la influencia de la biología en las ideas y la cultura. Si bien es cierto que el modo de producción influye en nuestras creencias y prácticas sociales, también es crucial reconocer el impacto de nuestra herencia biológica que condiciona parte de nuestro comportamiento y percepción del mundo. La falacia naturalista ocurre cuando se intenta deducir un valor o norma moral, como lo bueno y lo malo, o lo correcto y lo incorrecto, a partir de hechos. Hume identificó esta falacia en 1739 en su Tratado sobre la naturaleza humana, señalando que fundamentar las normas morales exclusivamente en hechos es erróneo, porque se confunde lo que es con lo que debe ser, y porque se introduce en la conclusión algo que no estaba presente en las premisas. Por ejemplo, sería falaz justificar el infanticidio humano argumentando que los leones matan a las crías de otros machos para asegurar su descendencia. En cambio, es legítimo llegar a una conclusión normativa cuando las premisas incluyen normas o valores además de hechos. A lo largo de la historia, esta falacia fue usada para justificar las jerarquías sociales, primero apelando a una naturaleza creada por Dios y luego a la lucha por la supervivencia. Un ejemplo religioso de esta falacia es un himno del siglo XIX que decía: «El hombre rico vive en su mansión y el pobre junto a su puerta. Dios los hizo altos y bajos y determinó su posición». Suena más como una excusa para mantener las jerarquías, como cuando el jefe dice: «Es que nací para liderar y tú, mísero asalariado, solo naciste para contestar correos». Herbert Spencer fue un filósofo y sociólogo autodidacta que utilizó la teoría de Darwin para justificar el dominio de los fuertes sobre los débiles en la sociedad, aunque Darwin negó que su teoría tuviera esa implicación.
Spencer acuñó la frase supervivencia del más apto y Darwin la utilizó en la quinta edición del Origen de las especies para referirse a la conservación de rasgos útiles a lo largo de las generaciones. Sin embargo, existen diferencias clave entre la teoría de Darwin y la doctrina de Spencer, tanto en su función como en su ámbito de aplicación. Mientras la teoría de Darwin busca explicar la evolución de las especies y las variaciones entre individuos, la doctrina de Spencer pretende justificar fenómenos sociales como el racismo, las guerras y la competencia del mercado. Con el tiempo se empezó a hacer una distinción entre el darwinismo biológico y el darwinismo social para tener en cuenta sus diferencias. Spencer argumentaba que la competencia basada en la supervivencia del más apto era natural y fomentaba el progreso social, mientras que la intervención estatal para ayudar a los desfavorecidos sería un obstáculo para dicho progreso. A principios del siglo XX, los empresarios más ricos de Estados Unidos recurrieron a las ideas de Spencer para oponerse a las leyes destinadas a proteger a los trabajadores. Andrew Carnegie justificó la competencia como algo duro para el individuo, pero bueno para la raza, porque aseguraría la supervivencia del más apto. John Rockefeller Jr. comparó el crecimiento empresarial con una rosa que debe sacrificar otros brotes para prosperar y sostuvo que eso no es algo malo, sino la realización de una ley de la naturaleza y de Dios. Como quien dice, es natural que los ricos sean ricos, ¿no? Si Dios hizo que algunos nacieran en cuna de oro, debe ser por algo. El darwinismo social influyó en los regímenes totalitarios del siglo XX. Las ideas sobre la supervivencia del más apto fueron utilizadas para justificar la eugenesia, una práctica que intentaba mejorar la genética de la población mediante la esterilización forzada y la eliminación de los grupos considerados inferiores. Los líderes de los regímenes autoritarios argumentaron que la reproducción de los menos aptos aumentaría la prevalencia de genes considerados defectuosos y definieron a los menos aptos basándose en sus prejuicios raciales y culturales. Estas prácticas no se limitaron a los países totalitarios. De hecho, los programas de eugenesia en Estados Unidos precedieron a los del régimen nazi y les sirvieron como fuente de inspiración, aunque Alemania los llevó mucho más lejos. Desde principios del siglo XX, Estados Unidos implementó programas de esterilización forzada de personas pobres, discapacitadas o percibidas como inmorales según los estándares de la época. Se estima que más de 70.000 personas fueron sometidas a esterilización forzada entre 1909 y 1979, y cuando estos procedimientos dejaron de ser legales, en las últimas décadas, algunos gobernadores pidieron disculpas por estas prácticas. En varios países democráticos se utilizó el darwinismo social para negar apoyo financiero a personas desempleadas, alegando que la ayuda fomenta la reproducción de individuos con genes supuestamente defectuosos. El darwinismo social supone que la competencia en la evolución es buena o correcta, pero esto es un error porque la teoría de la evolución no conlleva juicios morales, solo describe un proceso y busca explicar todos los comportamientos humanos, sean valorados como la cooperación o reprochables como la violencia. Por eso no puede ser usado para establecer juicios morales sobre lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto. Sin embargo, la biología puede contribuir a la ética y la política de otros modos. Por un lado, puede explicar la evolución biológica y cultural de comportamientos como la empatía y el altruismo, que son la base de principios morales más complejos. Por el otro, puede investigar las relaciones entre las normas morales y legales y las características típicas de la especie humana. La crítica a la falacia naturalista podría hacernos pensar que entonces no tendría sentido una izquierda darwiniana y que caería en la misma falacia que el darwinismo social, porque la izquierda promueve un valor y la teoría darwiniana describe un hecho y es incorrecto deducir valores o normas de los hechos. Pero no es así porque la teoría puede cumplir otros roles que fundamentar un valor. Por ejemplo, se puede apelar a un valor que está ampliamente compartido, como lograr mayor felicidad y prosperidad para todos, y proponer un argumento que combine ese valor con los hechos que describe la teoría. La comprensión de las disposiciones humanas a la luz de la teoría de la evolución nos permite examinar los posibles costos y beneficios de distintos medios para lograr objetivos sociales y políticos. Este rol no implica que la teoría pueda determinar qué política social es correcta o incorrecta.
En su lugar, deja la decisión ética y política en nuestras manos, pero nos ofrece información relevante para tomar esa decisión. Otra función legítima de la teoría es revisar y corregir las opiniones políticas que se basan en teorías rivales sin evidencia, como la doctrina de Sir Robert Filmer sobre el derecho divino de los reyes, que se basaba en la idea de que Adán recibió de Dios la autoridad sobre sus hijos, y esa autoridad se transmitió a sus descendientes hasta llegar a la casa de Estuardo en la Inglaterra del siglo XVII. La teoría de la evolución proporciona argumentos para rechazar esta concepción. En el campo de las relaciones entre hombres y mujeres, la teoría de la evolución sugiere que existen diferencias naturales entre los sexos, influenciadas por sus roles reproductivos y que, combinadas con otros factores ambientales y culturales, explican sus tendencias de comportamiento. Además, la teoría permite cuestionar las opiniones que niegan las diferencias promedio entre los sexos o que no reconocen las variaciones dentro de cada sexo. La izquierda tradicional cometió el error de no distinguir entre el darwinismo biológico y el social, lo que llevó a asociar la teoría de Darwin con la derecha y no con sus propios ideales. Sin embargo, este error es comprensible. Por un lado, la imagen de la naturaleza como una lucha cruel y despiadada, descrita por el poeta Tennyson como roja en dientes y garras, parece más vinculada al libre mercado que a los ideales de la izquierda. Por otro lado, el darwinismo social tuvo una gran influencia entre 1860 y 1945, mientras que no hubo un esfuerzo sistemático para conectar el pensamiento de Darwin con la cooperación o la izquierda hasta la década de 1960, salvo excepciones aisladas como el de Peter Kropotkin. Estos factores explican por qué la izquierda tradicional asoció el darwinismo con la derecha. El darwinismo social confundió a la izquierda, pero al final Darwin podría haber dicho, ok, hay lucha, pero también hay un montón de trabajo en equipo. Hablen con Kropotkin. Kropotkin fue un anarquista, biólogo y geógrafo que se opuso al darwinismo social. En 1902 publicó El apoyo mutuo, un factor de la evolución, donde propuso que la cooperación juega un papel clave en la evolución. Se lo puede considerar como un antecedente del foco en la cooperación y el altruismo que surgió en la década de 1960. Sin embargo, no generó una izquierda darwiniana, tal vez porque no logró vincular el altruismo con la teoría darwiniana mediante una explicación clara, o porque su enfoque anarquista lo distanció de las corrientes marxistas y socialistas que predominaban por entonces en la izquierda. Kropotkin pensaba que la violencia humana es producto de los gobiernos que refuerzan la desigualdad y que los seres humanos podrían cooperar mejor sin la influencia del Estado. Esta idea se relaciona con el mito del buen salvaje de Rousseau, que sostenía que los humanos vivían en armonía en su estado natural hasta que las instituciones crearon desigualdades. Una visión más razonable sostiene que la evolución nos dotó de disposiciones tanto para cooperar como para competir, y que las instituciones sociales pueden fomentar una u otra tendencia. Los marxistas apoyaron la teoría de Darwin sobre el origen de las especies, especialmente en lo que respecta a la anatomía y fisiología humana, considerando que ayudaba a desafiar el control social de las creencias religiosas. Sin embargo, tendían a limitar las explicaciones a la anatomía y a la fisiología y no al comportamiento humano. Marx sostenía que el modo de producción, es decir, la forma en que las personas producen los bienes que necesitan, determina su conciencia. Según su teoría materialista de la historia, la naturaleza humana no es fija, sino que cambia con cada transición en el modo de producción. Primero el comunismo primitivo, después el esclavismo, luego el feudalismo y por último el capitalismo. Marx veía los conflictos humanos como resultado de estructuras sociales, no de naturaleza biológica. Estas ideas generaron una separación tajante entre la evolución biológica y la evolución social. Plejánov, el principal marxista ruso del siglo XIX, sostuvo que la investigación de Marx comienza precisamente donde termina la investigación de Darwin. Lenin dijo que la transferencia de los conceptos biológicos al campo de las ciencias sociales era una frase sin sentido. A los niños en edad escolar de la Unión Soviética se les enseñaba el lema «El darwinismo es la ciencia de la evolución biológica» y el marxismo es la ciencia de la evolución social.
Se rechazaron las explicaciones de fenómenos sociales basadas en factores biológicos, considerándolas una forma de determinismo biológico, y se privilegió el enfoque explicativo basado en factores económicos y sociales. Sin embargo, resulta problemático afirmar que el modo de producción sea el único factor explicativo, ignorando la influencia de los factores biológicos, como si la evolución biológica se detuviera con la aparición de los modos de producción. Engels planteó una separación tajante entre humanos y otras especies en su libro Dialéctica de la Naturaleza, cuando dice que los humanos producen y los animales solo recolectan. Pero esta distinción es cuestionable, ya que algunos animales, como las hormigas cultivadoras de hongos, también producen en un sentido específico. Además, la diferencia entre recolectar y producir no implica que las leyes evolutivas no se apliquen a los humanos. Singer señala que, en este punto, el cristianismo y el marxismo coincidieron en plantear un abismo entre los humanos y otros animales, una tesis objetable desde la perspectiva de la teoría de la evolución. Engels valoró a Darwin, pero lo interpretó en forma incorrecta. Pensó que las características adquiridas de una sociedad podían ser heredadas, pero eso corresponde a la explicación de Lamarck y no a la de Darwin. Décadas después, el apoyo de Engels a la herencia de las características adquiridas tuvo consecuencias trágicas cuando Stalin y Lysenko pensaron que el marxismo y el materialismo dialéctico eran compatibles con Lamarck e incompatibles con Darwin y la genética, que asociaban con la competencia capitalista. En las décadas de 1930 y 1940, Stalin respaldó a Lysenko y persiguió a los genetistas soviéticos. Las políticas agrícolas ineficaces de Lysenko contribuyeron a la pérdida de cosechas y agravaron las hambrunas en la Unión Soviética. Aunque en la primera mitad del siglo XX no existía un desarrollo teórico sólido sobre la cooperación desde una perspectiva evolucionista, la cooperación siempre formó parte de la naturaleza humana. A partir de la década de 1960, Hamilton y Trivers investigaron cómo los mecanismos de selección favorecieron la cooperación, desarrollando las teorías de la selección de parentesco y la teoría del altruismo recíproco. La selección de parentesco explica el altruismo hacia los parientes, ya que al ayudarlos, los individuos aumentan la transmisión de genes compartidos. El altruismo recíproco, en cambio, explica la cooperación entre individuos no emparentados, ya que promueve el intercambio de favores a lo largo del tiempo. Hoy por ti, mañana por mí, diría en lenguaje coloquial la teoría de Trivers. Este mecanismo funciona cuando hay interacciones repetidas, reconocimiento mutuo y castigo para los tramposos. Al comprender las reglas de la cooperación mutuamente beneficiosas, podemos crear condiciones que favorezcan relaciones cooperativas, incluso en contextos donde resulta difícil hacerlo. Sin embargo, esto enfrenta problemas. Por ejemplo, la cooperación es más fácil en grupos pequeños y es más difícil en sociedades anónimas y grandes. Además, la desigualdad excesiva desalienta la cooperación. De este modo, es posible que una izquierda darwiniana saque una lección política completamente diferente a la del darwinismo social. Los darwinistas sociales veían las malas condiciones de vida de grupos desfavorecidos como la forma en que la naturaleza elimina a los no aptos y como un resultado inevitable de la lucha por la existencia. Pensaban que tratar de modificarlo era inútil o perjudicial. Esta perspectiva fue la que adoptó el nazismo. Hoy en día, muchas personas que provienen de la izquierda en el campo de las ciencias sociales suponen que cualquier referencia a la biología reproduce la ideología del nazismo, en particular cuando se habla de diferencias psicológicas que no son producto exclusivo de la cultura. Sin embargo, los estudios en neurociencias, en genética y la psicología evolucionista no tienen nada que ver con la ideología que alimentó a los regímenes totalitarios del siglo XX. Hicimos un video que resume un artículo mío publicado en la revista Con Revisión de Pares Disputatio, en el que respondo a 2 artículos sobre este tema escritos por la feminista Lucía Chicha, que representa esta desestimación de la biología que es común en buena parte del feminismo hegemónico. En cambio, una izquierda darwiniana se esforzaría por evitar condiciones económicas que generen grupos marginados, ya que una sociedad con grandes desigualdades, centrada solo en el interés propio y de la competencia, reduce la cooperación y la satisfacción humana. Cuando el libre mercado hace que sea peligroso caminar por las calles por la noche, los gobiernos hacen bien en intervenir para promover el empleo.
Esto puede hacerse mediante concesiones fiscales, subsidios o empleo directo para trabajos socialmente útiles, dependiendo de lo que funcione mejor para integrar a quienes quedaron marginados. Esta perspectiva resalta la importancia de políticas que promuevan la inclusión y el bienestar de los más desfavorecidos para evitar que se conviertan en adversarios. El altruismo hacia extraños, como la donación de sangre, desafía la teoría evolutiva que sugiere que los comportamientos altruistas sin reciprocidad deberían desaparecer por perjudicar al individuo. Sin embargo, existen recompensas sociales que pueden fomentar estos comportamientos, como la estima del grupo, el reconocimiento social o incluso la mejora de las oportunidades de pareja. La donación de sangre muestra que el altruismo hacia extraños es posible, aunque limitado, y se necesita comprender mejor sus motivaciones para promoverlo a mayor escala. En una sociedad competitiva, el estatus a menudo aparece asociado al consumo ostentoso, reflejando la diferenciación social más que los beneficios aportados a los demás. Existen distintas actitudes culturales hacia el lujo. En algunas culturas es visto como un signo positivo de éxito y logro personal, mientras que en otras es percibido como ostentoso y moralmente cuestionable. Dentro de una misma cultura, las opiniones sobre el lujo pueden variar entre los más ricos y los más pobres, y la ostentación puede generar tanto críticas como admiración en diferentes personas. Para cambiar las ideas sobre el estatus y fomentar una mayor preocupación por el bienestar ajeno, Singer propone alternativas como un impuesto sobre el gasto que podría reducir el consumo ostentoso y modificar los hábitos de los más ricos. En resumen, el conflicto entre la izquierda tradicional y la teoría de la evolución tiene tres raíces históricas. Primero, la creencia errónea de que un buen sistema socioeconómico es suficiente para hacer a las personas empáticas y cooperativas. Segundo, la oposición al darwinismo social, que se utilizó para justificar el libre mercado y la eugenesia. Y tercero, la asociación equivocada del darwinismo biológico con la derecha, debido a la confusión entre darwinismo biológico y social, y a la falta de teorías evolucionistas sobre la cooperación antes de 1960. Singer argumenta que a pesar de los conflictos iniciales entre la izquierda y la teoría de la evolución, una izquierda darwiniana es tanto posible como deseable. En la década de 1990, la izquierda enfrentó una crisis por el colapso de los regímenes comunistas. Los partidos socialdemócratas abandonaron sus objetivos tradicionales de redistribución y estado de bienestar, adoptando en su lugar políticas de austeridad y desregulación para competir en un mundo globalizado. Estos cambios difuminaron sus diferencias con la derecha y le hicieron perder apoyo entre los trabajadores. La globalización debilitó el poder de los sindicatos, dificultando la solidaridad internacional por las desigualdades económicas entre países. Ante este panorama, Peter Singer propone desarrollar un nuevo proyecto que revitalice a la izquierda, adoptando una comprensión moderna de la naturaleza humana. El enfoque tradicional de la naturaleza humana era asociado a una esencia fija e inmutable que incluía rasgos como la jerarquía social y la separación tajante entre los seres humanos y otros animales, y era usado para justificar las desigualdades y la opresión como parte de un orden natural. En las últimas décadas del siglo XX surgió una nueva noción de naturaleza humana que reconoce las disposiciones biológicas comunes a la especie, pero que también admite las variaciones debido a factores individuales y socioculturales. A diferencia del enfoque tradicional, esta perspectiva no postula una esencia fija ni justifica la opresión. En cambio, considera que las normas éticas son construcciones humanas basadas en disposiciones biológicas comunes, pero abiertas a discusión y cambio. La evidencia sobre la naturaleza humana proviene de las disciplinas como la historia, la antropología y la teoría de la evolución, pero está sujeta a la influencia de sesgos ideológicos. Un ejemplo de esto es el caso de Margaret Mead, que en su obra de 1928, Adolescencia y cultura en Samoa, argumentó que en esa sociedad la adolescencia no era una etapa de estrés y que las condiciones culturales la moldeaban de manera diferente. Sin embargo, en 1983, el antropólogo Derek Freeman señaló que Mead había malinterpretado las costumbres de Samoa y que su conclusión era errónea.
Al principio la comunidad académica rechazó sus argumentos, pero 4 años después Freeman fue reivindicado cuando uno de los informantes originales de Mead admitió que había inventado historias durante sus entrevistas. Hoy en día está más aceptada la idea de que la naturaleza humana influye tanto en rasgos fijos como variables. Existen comportamientos que se repiten en distintas culturas humanas y que también son observables en nuestros parientes no humanos más cercanos. Por ejemplo, Franz Wahl investigó las conductas de altruismo y reciprocidad en primates no humanos. Hicimos un video sobre este tema titulado «Franz Wahl, ¿tienen moralidad los animales no humanos?». Singer propone clasificar las conductas en 3 categorías, según su nivel de variación cultural, alta, media o baja. Aunque esta clasificación es hipotética y sujeta a correcciones, Singer destaca que es útil como herramienta. Además, aclara que la clasificación no implica un juicio valorativo. Por ejemplo, que prácticas como la jerarquía o la dominación masculina sean comunes en muchas sociedades no significa que deban considerarse deseables. En la categoría de gran variación cultural, Singer incluye la producción de alimentos, los estilos de vida nómades y sedentarios, los tipos de alimentos, las estructuras económicas y las prácticas de gobierno, aunque la existencia de algún tipo de liderazgo o gobierno es casi universal. En la categoría de variación moderada se incluyen la identificación étnica, la xenofobia y el racismo, que pueden disminuir en sociedades pacíficas o intensificarse en épocas de conflicto político, así como las relaciones sexuales, que aunque tienen algunas normas más variables, también comparten otras que se repiten en casi todas las sociedades. En la categoría de poca variación cultural se incluyen la sociabilidad humana, la cooperación, las jerarquías sociales, los roles sexuales y las diferencias de estatus. Singer señala que cada cultura puede intensificar o mitigar las tendencias y que existen variaciones individuales, pero las excepciones no refutan la tendencia general. Afirma que, aunque es deseable cambiar algunas prácticas, es preferible saber si forman parte de una tendencia natural, ya que esto nos permite entender y abordar mejor su persistencia. Las revoluciones, incluso aquellas que buscan la igualdad, tienden a ser traicionadas por sus propios líderes, y esto sugiere que erradicar las jerarquías no es tan sencillo como imaginan los revolucionarios. La izquierda debe comprender estas tendencias para lograr cambios significativos. Los reformadores deben adaptar sus ideales a las realidades humanas, tal como un artesano debe ajustar su diseño según el material con el que trabaja. Por ejemplo, las economías de mercado modernas se basan en la idea de que los deseos competitivos y adquisitivos impulsan a las personas y pueden beneficiar a todos, lo que sería más positivo que si solo beneficiaran a unos pocos. Es cierto que en muchos casos los individuos buscan su propio interés y a la vez contribuyen al bien común. Sin embargo, el interés propio no siempre está alineado con el bien común. La privatización y la competencia pueden fomentar la eficiencia, pero también pueden generar perjuicios cuando las ganancias se obtienen a través de la corrupción, la dominación de otros o el daño al medio ambiente. El enfoque darwiniano explica tanto la competencia como el altruismo y deja abierta la posibilidad de que podamos equilibrar nuestros intereses personales con el bien común. El interés propio no debe reducirse solo a la acumulación de riqueza, ya que el dinero no necesariamente maximiza otros valores humanos. El interés propio puede incluir deseos de satisfacción y de un sentido para la vida, y ahí el dinero es solo un medio. Muchas personas incluyen bienestar de los demás como parte de su propio interés, y esto proviene de nuestras tendencias biológicas a la empatía y el altruismo recíproco, reforzadas o desalentadas según el sistema socioeconómico de que se trate. Las políticas públicas, en lugar de centrarse exclusivamente en el interés económico, pueden apelar a las necesidades humanas de sentirse parte de una comunidad, algo que se logra más a través de la cooperación que de la competencia. Podemos fomentar las prácticas sociales que resalten nuestra dimensión social y cooperativa, además de la individualista y competitiva. En síntesis, ¿qué sería una izquierda darwiniana y cómo se diferenciaría de la izquierda tradicional de los siglos XIX y XX? Singer responde que aunque ambos enfoques buscan promover el bienestar y la cooperación, la izquierda darwiniana evitaría el optimismo excesivo sobre la capacidad de transformar al ser humano, no negaría la naturaleza humana, pero tampoco excluiría su capacidad de cambio.
A diferencia de las visiones utópicas de la izquierda tradicional, no esperaría la eliminación total de los conflictos humanos, ni asumiría que todas las desigualdades son solo producto de la opresión social. Una izquierda darwiniana rechazaría inferir lo correcto a partir de lo natural y fomentaría la cooperación social, canalizando la competencia de manera positiva. Promovería los valores tradicionales de la izquierda, pero con un enfoque más realista y menos utópico. Es la izquierda que cree en el cambio, pero también sabe que a algunos nos cuesta cambiar hasta las contraseñas. En resumen, la izquierda darwiniana cree en la evolución, pero sin esperar que todos se vuelvan ángeles de la noche a la mañana. Es como la izquierda tradicional, pero con menos promesas y más vamos viendo.